descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Esto es Digital Business, Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, 11 y 22 minutos de la mañana. Nos acompaña Jorge Antón. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Hoy has madrugado menos o más que los jueves? Bueno, un poquito menos, ¿no? A las 7:30 los jueves me tienes ahí un poco castigado. Bueno, además hay que empezar con ritmo en la mañana, sí, ¿no? Sí. Yo les digo a mis amigos que Susana madruga más que los panaderos para traernos las noticias frescas, igual que el pan fresco. Bueno, sí, te cuento una cosa. Cuando vengo por la mañana, soy afortunada y la verdad es que me trae un conductor aquí al trabajo y normalmente me suele decir, no sé si decirle buenos días o buenas noches. Y yo, no, buenos días, que el día está arrancando, ¿no? Que vamos a por él. Y se ríe. Hoy, por ejemplo, en el coche hemos estado hablando de fútbol. ¿Ayer qué? ¿Sufriste con el fútbol o no? Bueno, lo vi un poquito el final. Sí, no soy muy futbolero, pero bueno, cuando hay un buen partido como el de ayer, desde luego que uno disfruta. Ah, bueno. Jorge Antón es doctor en Economía y socio fundador de Mi AAA. Y nos acompaña Duarte Líbano Monteiro. Duarte, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Tú ayer ibas con el Real Madrid o con el Barça? Pues, como ves por el acento portugués, pues hay que ser con el Real Madrid, el amigo Cristiano Ronaldo. ¿Sufriste o no? Hombre, la verdad que he visto solo la primera parte, porque a la segunda ya estaba currando con la volatilidad ahí de los mercados. Cuéntame, porque antes de entrar aquí al espacio, me estaba contando Duarte que una de las cosas que tienen las fintech es la flexibilidad. Vosotros ayer estabais trabajando de madrugada para aprovechar la volatilidad que ha generado la victoria de Macron en los mercados de divisas. Correcto. O sea, empezamos a las 6 de la tarde a seguir el mercado con la salida de los resultados, los primeros. El mercado se empieza a mover y nosotros lo que tenemos, pues el equipo está trabajando para dar servicio al cliente. O sea, pienso que es una de las claves de las fintechs, es el servicio y la atención al cliente. Tenemos clientes que nos llamaron a la hora de la noche, 2, 3 de la mañana, algunos en China, que se fueron importadores que se van a China, por ejemplo, llamándonos porque sabían que estábamos trabajando, porque hemos avisado y la verdad que aprovechamos la volatilidad del mercado, que se ha movido bastante. Y los clientes cerraron posiciones muy buenas para ellos, que eso es lo importante. Bueno, termino con las presentaciones. Duarte Líbano Monteiro es director general en Ebury, España y Portugal. Enseguida vamos a hablar de qué es lo que hace Ebury, vamos a recordar qué es lo que hace Mi AAA y vamos a hablar de fintech, de esta revolución que estamos viviendo y que está un poco golpeando a todo el sector financiero, y me recordabas muy bien las declaraciones del Fondo Monetario Internacional. Pero antes de nada, abrimos nuestro espacio con ICEM. ICEM, el Instituto de Economía Digital de ESIC, les ofrece Digital Marketing. Foro Digital Business, abrimos un pequeño paréntesis para hablar del sector de la telefonía y de cómo podemos conocer los diferentes usuarios de los móviles. Lo hacemos de la mano de ICEM. Está con nosotros Raúl Arrabales. Él es Analytics Senior Manager de Accenture Digital y profesor de Big Data de ICEM. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame, ¿qué son y qué hacen estos proyectos exactamente, estos proyectos de monetización de datos de las operadoras de telecomunicaciones? Bueno, pues de la mano de toda la transformación digital, lo que se han dado cuenta no solo las operadoras, ¿no?, sino muchas otras compañías, que en los datos hay mucho valor, ¿no?, y que se puede descubrir un negocio nuevo adicional al que tradicionalmente viene realizando la organización, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una operadora, pues los servicios que venía proveyendo son los de servicios de telecomunicación y de medios, ¿no?, en los últimos años. Pero hay una serie de servicios nuevos que vienen por la propia explotación de los datos que tienen de los abonados, de todos nosotros, ¿no?, que somos usuarios de dispositivos móviles. En España, ¿qué operadoras son los que los están empezando a utilizar? En realidad esto ya es global, lo está haciendo absolutamente todas las operadoras en todo el mundo, ¿no? Es verdad que quizá en España pues Telefónica ha empezado quizá antes a mover este mercado, ¿no? También lo están haciendo los bancos. Pensad una cosa, que es que esto que veíamos como ciencia ficción hace años, ¿no? El siglo pasado se hablaba de que la gente iba a tener un chip implantado o algo así, se iba a monitorizar, ¿no?, por dónde se movía cada persona. Pues esto ya ha ocurrido.
y no hace falta ningún implante quirúrgico, y es que todos llevamos el móvil encima todo el rato, con lo cual se monitoriza los movimientos de los consumidores. ¿Y es el Big Data el único modo de dominar esa gran cantidad de información que se genera y que se posee actualmente? A ver, fijaos que nosotros, en realidad, este tipo de proyectos somos como servicios de inteligencia, ¿no? Entonces, en una inteligencia para la defensa, ¿no?, tipo CIA, estarías todo el rato obteniendo datos de todas las fuentes posibles, ¿no? Pues en negocio se hace algo equivalente. Entonces, ha habido un movimiento de lo que se llamaba tradicionalmente inteligencia de negocio a este mundo que ahora denominamos Big Data, y lo que hacemos en la parte de Big Data es ampliar. Es decir, no es que sea algo radicalmente nuevo, es que ampliamos con nuevas fuentes de datos desde las que obtenemos información muy valiosa. Entonces, en este caso, pensar, para simplemente daros una pincelada, un dispositivo móvil, un móvil inteligente normal, tiene un GPS, tiene brújula, tiene un sensor inercial, tiene un acelerómetro. Y esto, analizando el patrón de datos que genera, podemos saber, por ejemplo, si una persona está montando en bici o está subiendo las escaleras. Bárbaro. ¿Y el sector está preparado para todos estos avances en monetización de datos? Bueno, aquí hay dos partes, ¿no? La parte de negocio, que no está preparada del todo, y por eso hay una demanda grande, ¿no?, de este profesional de Big Data, de Analytics, el científico de datos, que es capaz de tener conocimientos de inteligencia artificial y detectar estos patrones, ¿no?, y sacar estas conclusiones que decía antes. Y por otro lado, tenemos que tener preparado también al consumidor, ¿no? Que el consumidor, a veces, pues hay todo un mundo relacionado con la privacidad del dato, etcétera, que hay que también ver cómo se desarrolla. En cualquier caso, todos estos proyectos grandes de monetización se utilizan datos agregados y anonimizados, es decir, normalmente no se usa el dato específico de una sola persona. Fantástico. Raúl Arrabales, Analytics Senior Manager de Accenture Digital y profesor de Big Data de ICEM. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Hasta luego. ICEM, el Instituto de Economía Digital de ESIC, les ha ofrecido Digital Marketing. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, hoy con Jorge Antón y Duarte Líbano Monteiro. Bueno, antes de hablar del regulador, antes de hablar del Fondo Monetario Internacional, de lo que puede ser Madrid para atraer inversión y para impulsar las fintech, de lo que podemos avanzar respecto a lo que están haciendo las fintech en otros países, contarme en dos líneas qué hace Ebury y qué hace mi AAA. Empieza tú, Duarte, en Ebury. ¿En qué sois especialistas? Somos especialistas en divisas, en pagos y cobros internacionales, y lo que nos diferenciamos es que tenemos acceso a 130 divisas. 130 divisas. 130 divisas, muchas exóticas. Tenemos un servicio muy bueno para el cliente al final, que es lo que damos, servicio, y un precio muy competitivo. Al final no tengo los costes que tiene una entidad financiera. Uh-huh. ¿Y en mi AAA? En mi AAA nosotros tenemos dos tipos de cliente. Por un lado, las empresas que necesitan financiación en forma de préstamos, a las cuales damos esa financiación de una manera muy ágil, muy rápida y muy competitiva. Y por otro lado, tenemos el cliente inversor, que puede ser cualquier persona que quiera rentabilizar sus ahorros en un activo financiero que hasta ahora solo estaba al alcance de los bancos, y que ahora cualquier persona desde su casa y desde 50 euros puede rentabilizar su dinero prestándolo directamente a empresas. Aquí la clave de los dos es que sois muy ágiles, sois muy sencillos vuestras plataformas, y al mismo tiempo en el centro está realmente el cliente. Pues primero que todo, el cliente. El cliente. La forma como trabajamos. O sea, lo primero es el cliente. El cliente. Y al final, si miramos los últimos 10, 15 años, el cliente es un poco olvidado por el sector bancario. Entonces, y pienso que le gusta mucho sentirse que las fintech vienen y miramos a su negocio y ayudamos a ahorrar dinero y a proteger sus márgenes. La agilidad, sin duda, porque hablando de Ebury, y Jorge seguramente apoyará en lo mismo, la velocidad que conseguimos aprobar líneas de crédito a una pyme es en horas versus semanas con banco. Yo pienso que esos son temas muy, muy, muy importantes para las empresas. Sin duda.
Fundamentalmente, una de las cosas que dicen los clientes de las fintech es que lo que llaman los expertos la experiencia de usuario es muy buena. Eso, traducido al lenguaje de cualquier persona, ¿qué es eso de la experiencia de usuario? ¿No? Pues a nosotros nos gusta decir, pues mira, es agilidad y transparencia, y que el cliente perciba que el servicio que le estamos dando es exactamente el que necesitaba. ¿Y por qué somos capaces las fintech de hacer eso, de tener esa mejor experiencia de usuario? Pues fundamentalmente porque somos especialistas en hacer solo una cosa o dos. No somos, por ejemplo, como la banca que presta cientos de servicios, ¿no? Muchos de ellos lo hace excepcionalmente bien, pero en el caso de las fintech hemos diseñado nuestros procesos y nuestro enfoque en ofrecer solo un servicio, y eso nos ha permitido, entre otras cosas, ofrecer esa mejor experiencia de usuario a los inversores, en nuestro caso, y a las empresas que buscan financiación. Lo que dice Jorge, me gusta siempre dar la analogía que es como ir al médico, ¿no? Si tienes un problema, vas al médico de cabecera. Si tienes un problema en el corazón, no te quedas ahí, te vas al cardiólogo. Pues nosotros somos el cardiólogo, por así decirlo. Y así te ahorras el que te manden de ventanilla a ventanilla y te den un papel, otro papel, y se alargue tu problema o tu solución en el tiempo. No, el especialista, como decía Jorge, ¿no? Si al final el médico cabecera nos ayuda mucho, pero si es algo muy complejo, más necesitas ir al cardiólogo. ¿Y sois un enemigo o un complemento al médico de cabecera? Yo digo una cosa, yo no veo como enemigo, somos una alternativa. O sea, estamos hablando de los últimos años, un movimiento en la banca que todos hemos asistido, una consolidación, y si hay pymes que nos escuchan, pues todas pasaron por ese problema de consolidación de sus líneas de crédito, y es importante tener una alternativa al día de hoy, porque no se sabe lo que puede pasar en el futuro. Hombre, nadie quiere que la banca desaparezca, porque es necesario, todos necesitamos, pero al final es una alternativa y tenéis que estar preparado para lo que venga. Estamos viviendo una crisis, muy larga, y yo pienso que todos hemos visto lo que pasó en el mercado en España. Sin duda, efectivamente yo creo que no somos un competidor directo del sector bancario, ni un sustitutivo del mismo, sino un complemento, como decía Duarte, ¿no? Yo recuerdo, tuve la oportunidad de compartir un desayuno con Summer, que fue el secretario de Economía de Clinton, y él, recuerdo que me dijo una frase que se me quedó grabada. Dijo, una economía que dependa solo de una fuente de financiación, o de unas pocas, es una economía débil, porque todas las fuentes de financiación, tarde o temprano, sufren turbulencias. Y si tu economía depende de solo un proveedor de financiación, pues vas a sufrir unas consecuencias muy fuertes. Y eso precisamente es lo que ha pasado en España. En España ha habido una crisis inmobiliaria, pero ha habido una crisis de liquidez también del sistema financiero. Y eso ha afectado a nuestra economía de manera muy, muy directa, y muchísimos puestos de trabajo y muchísimas empresas han desaparecido simple y llanamente por el hecho de que el sector financiero vivía una crisis de liquidez. Por tanto, yo creo que es algo que tenemos que aprender, una lección que tenemos que aprender, y si queremos que nuestra economía sea una economía fuerte, una de las cosas que tenemos que hacer es tener fuentes de financiación diversas. Sí, a mí me gusta dar siempre ejemplos que es más visual, ¿no?, para los oyentes. Pensemos en el ejemplo de MyAAA, que está dando financiación. Entonces, si el banco A compra al banco B, que es lo que pasó con la crisis, si tú tienes un límite de riesgo dado a una empresa de 3 millones, por así decirlo, o 500.000 euros, da igual, 500.000 euros, y compras otro banco que te ha dado otros 500.000, la nueva no te va a dar 1 millón, porque evaluó tu riesgo a 500.000, no te evaluó a 1 millón. Entonces, si una pyme de repente tiene que pagar medio millón de un préstamo y tiene su día a día gestionando su tesorería, no es fácil. Y es ahí donde la alternativa es esencial. Entonces, empresas como las nuestras, fintechs, MyAAA o Ebury, pues estamos aquí para apoyar también a esas empresas. Y la experiencia que tenemos es que una vez que das esa alternativa, el cliente te agradece. En otros países la dependencia del sector bancario no es tan alta como aquí en España, ¿no? En Reino Unido, en Estados Unidos me contabais que ahí sí que hay desde hace tiempo otras alternativas a los bancos puros y duros, ¿no? Sí, sin duda. En nuestro sector, el de crowdlending y el de Ebury también de cambio de divisas, en países como Inglaterra está muy, muy consolidado. Hasta el punto, Susana, de que en Inglaterra, por ejemplo, no solo existe, como en España, una legislación, sino que sobre todo el gobierno se ha preocupado
además de legislar, de fomentar el sector. ¿En qué y medidas muy concretas y muy prácticas, tales como cuando una empresa solicita financiación en un banco y es rechazada, tiene la obligación el banco de referenciar esa operación en una plataforma de financiación para dar una oportunidad a esas empresas. O cosas como que el propio gobierno tiene un fondo de inversión que invierte en préstamos a empresas a través de plataformas, y deducciones fiscales en el caso de que cualquier inversor quiera rentabilizar su dinero en préstamos a pymes. En el tema de las divisas también es habitual que en otros países de nuestro entorno sean empresas no bancarias las que permitan este tipo de operativa. Hombre, Inglaterra está muy avanzado y España ahora también más, pero en Inglaterra hay mucha competencia en ese sentido, porque al final el cliente, a ver, la divisa no es el producto principal de la banca, ¿no? Por así decirlo, lo hacen, pero el producto estrella es siempre la financiación. Entonces, cuando tú das un servicio y los clientes consiguen soltarse mucho más de la divisa que a lo mejor de la financiación, porque es una... o sea, es posible separar los dos, por así decirlo, y si tú das alternativas a otras divisas más exóticas que permitan al cliente ahorrar dinero cuando hace una compra, ejemplo, vas a China, en vez de pagar en dólares, págale en yuanes, a lo mejor te puedes ahorrar un 2% directamente en tu margen, pues es un 2% en una pyme, que es dinero. Ahora, sin que se mueve, como decía Jorge bien, y el mercado inglés es un buen ejemplo, cuando el banco rechaza la financiación, no es que el crédito de la empresa sea malo, solamente la banca no quiere más exposición a ese cliente. Al pasar una fintech, tampoco estás pasando a tu competencia, ¿sabes?, directa al otro banco. O sea, tiene sentido dar esa alternativa a la pyme. Sí, de hecho hay plataformas en Inglaterra y en Estados Unidos, la mayoría de ellas tienen acuerdos entre los bancos. Las propias plataformas tienen acuerdos con bancos, con grandes bancos, precisamente para hacer lo que decía Duarte, referenciar operaciones en las que el banco no puede entrar a tomar más riesgo, ¿no? Y no tiene sentido mandárselo, lógicamente, a un competidor directo como es otro banco, que le va a dar ese y todos los servicios que tú le estás dando, pero sí tiene sentido pasárselo a una plataforma para complemente esa financiación y el cliente pueda obtener un servicio global. Bueno, las fintech han llegado a nuestra vida y están aquí para quedarse. Incluso el camino que tienen por delante para seguir creciendo y ofreciendo a un cliente cada vez más exigente, que lo quiere todo ya ahora y de forma muy clarita y muy transparente, pues es bárbaro. ¿Veis vosotros a Madrid y a España con la capacidad de convertirse en un hub de las fintech? Pues sería ideal para atraer inversión, para atraer talento y para tener ahí una alternativa que siempre decimos, ¿no? El sector turístico, el sector hotelero. Yo pienso que hay 2 o 3 temas que son esenciales para la economía. Uno es la inversión que pueden traer las fintech a través de los fondos que invierten nosotros, los private equities o los venture capital. 2, el empleo. Es que vas a crear empleos. Estamos creando empleo ahora mismo, o sea, y puedes crear mucho más si puedes traer más fintechs y crear empleo en un sector que está reduciendo gente, que es el sector financiero. Entonces, al final se puede mover a otra alternativa, que son las fintech. Y el tercero es, tú tienes a ver, España no es Londres en términos de coste para una empresa. Entonces, es más barato en ese sentido, que el coste de vida es más barato. Y eso puede ayudar a todo el mundo, no solo... Y tenéis gente muy buena, talento muy bueno en España, que puedes aprovecharlo. Y eso es lo que es necesario verlo, pero ¿qué necesitamos? Pues mucha flexibilidad, mucha agilidad por parte de las autoridades, del regulador, todo. O sea, tiene que ser todo mucho más rápido y eficiente. Bueno, yo creo que sería absolutamente excepcional que el sector fintech, que a día de hoy en Europa tiene su base central en Londres, hay que decirlo que es realmente así, mueve miles de millones de euros y de libras a día de hoy. Y sería una noticia realmente excepcional y yo creo que me atrevería a decir que cambiaría el escenario de Madrid, por ejemplo, si se decidiera instalar aquí. Pero creo que para eso al menos es necesario 2 cosas. Una es agilizar el tema de licencias, es decir, que sea fácil, ágil el empezar a operar aquí en España. Y 2, hacer lo que ha hecho Inglaterra en los últimos años, no quedarse solo en legislar un sector, sino en establecer un escenario lo suficientemente favorable a esas empresas
como para que se puedan desarrollar. Con medidas muy concretas que no son medidas, ni siquiera suponen un gasto adicional, simplemente yo creo que hay que tener voluntad. Y las medidas como las que comentaba anteriormente, tales como referenciar operaciones, que el propio gobierno a través de los vehículos de inversión puede invertir, ahí voy a ser etcétera. un poco abogada del diablo. ¿No sería poner las cosas más fáciles a las fintech frente a como lo tienen los bancos? Porque los bancos están sometidos a una regulación muy exigente. Yo normalmente doy un ejemplo. Esto es una sala de niños pequeños, ¿no? Si todos están de castigo, sí es castigo, ¿no? Sí, castigado. Castigado, todos. Yo entré en la sala y soy nuevo. Hombre, no me pongáis de cara, ¿sabes? No puedo estar castigado, soy nuevo, acabo de entrar en la sala, no me parece correcto. Bueno, yo creo que efectivamente, creo que todos tenemos que cumplir la ley. En el caso de crowdlending, el sector está regulado, hay una ley que lo regula y que, entre además, otras así cosas... lo exige el ahorrador, sí, el usuario. Y eso es bueno. Yo creo que Claro. eso hay que decirlo también, que el gobierno español ha sido valiente y ágil en fijar una ley que regule el sector. Ahora bien, en Inglaterra también existe esa ley y aquí en España, para poder operar tienes que tener una licencia en CNMV, en el caso de una plataforma de crowdlending. Ahora bien, ¿qué hizo Inglaterra? No se quedó solamente ahí. Lo que ha hecho es decir, oye, vamos a incentivar medidas que ayuden a crecer este sector, porque se han dado cuenta que no solo es bueno para las empresas de fintech, lógicamente, es bueno sobre todo para el público en general y para su economía, y por eso lo ha hecho. Y yo creo que es esencial, o sea, yo creo que no nos podemos quedar en regular un sector, sino que hay que establecer las medidas necesarias. Yo pienso para añadir, y es importante mencionar, nosotros, desde Ebury también hacemos parte de la Asociación Española de Fintech Insurtech, y el último año hemos trabajado en el libro blanco de la regulación, que hemos por iniciativa propia presentado a los reguladores que permite, o sea, somos nosotros diciendo queremos que la regulación esté montada para nosotros. O sea, la iniciativa viene desde la Asociación Española de Fintech e Insurtech para demostrar que tenemos ese interés para estar regulados, todo perfecto y transparente, como decía Jorge antes. Todos queremos eso, no hay cualquier tipo de cuestión. Y sin duda tenemos que jugar todos en las mismas reglas. Pero poniendo eso en contexto, yo a veces me pregunto, oye, ¿cuánto dinero público se ha utilizado en el sector financiero para ayudar al sector financiero, ¿no? Para reflotarlo, para hacer que sea sano, etcétera? Pues una cantidad ingente de dinero. Hombre, yo creo que dedicar a apoyo con medidas concretas que favorezcan un sector que es bueno para toda la economía, creo que tiene mucho más sentido. Cuando habláis de medidas concretas, ¿qué es lo primero que le pediréis al regulador? Bueno, pues que se fije, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en Inglaterra, en donde, como decía antes, un banco cuando deniega una operación a una empresa para financiarse tiene la obligación de mandarla a una plataforma. El propio gobierno, a través de un vehículo de inversión, está invirtiendo, está comprando préstamos a pymes, a empresas, y ya existen medidas fiscales para compensar, por ejemplo, las pérdidas en caso de que un inversor haya comprado préstamos, beneficios fiscales, etcétera. ¿Tú qué dices, Duarte? A ver. Hay mucho que se puede hacer, ¿no? Con el regulador todavía. Y yo pienso que una de las cosas esenciales ahora mismo es la agilidad y la eficiencia. O sea, no se puede estar tanto tiempo esperando por licencias, no se puede estar tanto tiempo esperando por peticiones que se hacen. Hay que ser mucho más ágiles y fiarse en lo que han hecho otros reguladores ya fuera. Y oye, el Fondo Monetario Internacional, hablando de grandes organismos, sí que ha puesto un pequeño granito de arena, muy pequeño, o esto es paripé, porque quiere organizar un seminario en el que participen los bancos, las fintech. De los bancos apuntados hay solo uno, ¿no? Sí, español, BBVA. Sí, correcto, por lo que dice la prensa, ¿no? Ya. Pero nosotros lo que pensamos es que lo que están haciendo es el comité para un poco equilibrar el mercado mundial, lo que es banco y lo que es fintech, porque efectivamente es un sector que está creciendo mucho. Bueno, y que nos vamos. Se ha pasado rápido, ¿no? Sí, pues muy rápido. Repetimos cuando queráis. Duarte Líbano Monteiro, de Ebury España y Portugal, y Jorge Antón, de Mi AAA. Muchísimas gracias a los dos. El reto que tenemos por delante es bárbaro y esta revolución que estamos viviendo, bancaria, de innovación, de tecnología, es impresionante. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. la próxima. Adiós.